Mis queridos amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Voy a estar conforme a la voluntad de Dios dando una palabra que tiene para su pueblo. El tema que el Señor por su gracia y misericordia me daba durante, ¿verdad? Esto estamos hablando desde la semana pasada. La he terminado de meditar el día de ayer por su gracia y misericordia, y el tema que me daba es litigios delante de los incrédulos. Vamos a bajar un poquito aquí que no vaya a interrumpir. Quiero que usted pueda escuchar. Litigios. ¿Qué es lo que significa la palabra litigios? Es un conflicto o discusión que se opone o contradice. Incrédulo es una persona que no conoce a Dios, no cree que exista Dios, no cree en milagros o le cuesta creer. Entonces vamos hasta usted tome su Biblia ahí, donde se encuentre. Vamos a meditar, vamos a permitir que el Señor cada día nos hable a nuestras vidas, nos abra el entendimiento, ¿verdad? Para que nosotros cada día podamos ser esas personas que el Señor quiere que seamos. Porque hasta donde tengo entendido, la palabra nos indica que en la ocasión que el apóstol Pablo dijo que aunque no seamos perfectos, pero se supone que sigamos, ¿verdad? Buscando en esa búsqueda del Señor para poder, ¿verdad? Ser imitadores de Jesús. No imitadores de un varón o de una sierva, imitadores de Cristo Jesús. Seguimos aquí, vamos a 1 Corintios capítulo 6, del versículo 5 al 11. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 6 del versículo 5 al 11. Esto lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea usted, Señor, guiándome a toda justicia, a toda verdad con su Espíritu Santo. Sea usted guiándome con su Espíritu Santo. Nunca permita que sea yo hablando humanamente, sino que sea su Espíritu Santo hablando a través de mi boca. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice así: sino que el hermano con el hermano pleita en juicio. Disculpen, es el 5. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Exhortar y juzgar son dos cosas muy distintas, ¿ok? Porque muchos se defienden con esta palabra ahora mismo, no de que tú no puedes juzgar, ¿está bien? Aquí nadie está juzgando, porque la palabra es la que te juzga. Cuando nosotros hablamos la palabra es Dios, y Dios es el que te está hablando de que lo que tú estás haciendo mal te tienes que arrepentir, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de exhortar, la palabra exhortar es alertar al hermano, a la iglesia de Dios, para que se afirme en el Señor, o cualquier mensaje que el Señor me haya dado con su Espíritu Santo. Es una exhortación, es una alerta para que tú te levantes, te reanimes en el nombre de Jesús y sigas hacia adelante y puedas tener una vida grata, ¿verdad? Y agradable delante de la presencia del Señor. Entonces aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, que es el Espíritu Santo que está hablando, dice, para avergonzaros lo digo, como que está diciendo, es una vergüenza que entre ustedes haya este tipo de discusión y contienda. ¿Por qué el tema litigios delante de los incrédulos? Porque hay evangélicos que discuten incluso delante de las personas que no conocen a Dios. Entonces, esas personas no se van a querer convertir viendo este tipo de ejemplo. Hace poco hablé con una persona, ¿verdad? Que uno se duele escuchar este tipo de cosas, ¿verdad? Porque la persona me dice que se apartó de la iglesia. Entonces el pastor manda y que de los hermanos de la iglesia a hablarle
porque como hace tiempo ya esta persona no iba a la iglesia, y él dice que él notaba cómo estos que dicen ser evangélicos, porque no lo son, es mejor, antes de seguir con este tema, que si usted no va a dar el ejemplo ni vivir la vida que demanda Dios, no se llame cristiano, porque entonces usted es una vergüenza para el evangelio. Es la realidad por las actitudes, los tipos de expresiones y cómo tratas a los demás. Santo es tu nombre, gloria a Dios. Entonces esta persona me estaba diciendo que notó que estos ciertos supuestamente hermanos le escribían como por obligación, ya que el pastor les había dado, ¿verdad?, este trabajo. Entonces también ha visto, dice que estos que dicen ser cristianos le escriben y esta persona le cuenta su situación, ignoran su situación. Pero no es nuevo porque a mí me ha pasado. ¿Ok? Aquí estamos. No es necesario, mis queridos amados hermanos, como otras personas que dicen, ok, porque hay ciertas cosas que se tienen que cumplir, pero no me venga a salir con el disparate de que las contiendas y todo hay que cumplirse, porque eso es mentira. Eso es mentira del diablo. Se supone que estemos unidos. Pero ¿qué pasa? Hay unos que disponen en su corazón la unidad, pero hay otros que no. Y no se puede hacer nada. Entonces tú piensas, mi querido amado hermano, tú que me estás escuchando, si estás con pleito, si estás con contienda, si estás murmurando de tu hermano o tu hermana en Cristo Jesús, tienes que arrepentirte. Tienes que permitir que el Señor cambie y transforme tu vida. Porque si tú piensas que actuando de esta manera te vas a ir en el arrebatamiento, te vas a quedar aquí, vas a llevarte una gran sorpresa. Porque primeramente se lo está diciendo, mira, se lo digo para avergonzaros. Luego dice, sino que el hermano con el hermano pleiten juicio, y esto ante los incrédulos. Yo he visto tantas cosas, son malas experiencias que he tenido, claro que sí, son malas experiencias y lamentablemente ha sido de personas, estoy diciendo, o sea, no estoy hablando mal de la vestimenta, Dios me libre de eso, estoy hablando de la santidad. Es importante, ¿verdad?, vestirse conforme a la guianza del Espíritu Santo de Dios. Pero, ¿de qué vale que una señora tenga unas faldas hasta allá abajo y cuando tú entres no te salude, te mire mal, te mira de arriba para abajo y con ese carácter rebelde, de odio? ¿Pero por qué están así? Porque se descuidaron espiritualmente, no vivieron una vida conforme y grata delante de la presencia del Señor, Sama, y no hubo una transformación correcta en la vida de esa persona, porque muchos no buscan al Señor de todo corazón, solamente para calentar una silla y nada más. Sama, Sama, Sayaba, Santo. Y otros no predican la verdad, no están dispuestos a predicar la verdad porque tienen miedo de perder una parte. Alabado sea tu nombre, Padre Celestial. Mis queridos amados hermanos, cuántas cosas yo no pasé por hablar la verdad. Pero hoy día el Señor ha decidido de esta manera, ¿verdad?, por su gracia y misericordia, preparándome para el levantamiento del ministerio. Yo lo creo hecho en el nombre de Jesús, pero toma tiempo y dedicación. Hay que tener paciencia. Cuando llamó a David, ¿verdad?, hay que gozarse, mis queridos amados hermanos. Tuvo que esperar bastante. Entonces, esto es serio. ¿Saben? Uno se ríe porque ¿qué más uno va a hacer? Entonces, a lo que me refiero, los que dicen ser hijos de Dios no pueden estar con este miedo, no de que si pierdo una parte o de que si yo hablo esto que el Señor me dio, el pastor no va a querer que yo predique más. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Tú estás por el hombre o tú estás por Dios?
¿Tú estás por la predicación a Cristo o tú estás por las personas? Ahí es donde el Señor va a probar tu vida. ¿Entiendes, mi querido amado hermano? Entonces, claro que sí, yo no tengo por qué avergonzarme. Cuando el Señor me empezó a usar para hablar qué era lo que había oculto en estas iglesias, yo no encuentro que yo perdí, sino que yo gané, porque aunque no quisieron ya darme más parte, Sama Sayaba, pero lo voy a decir, no había diablo que me callara la boca, porque cuando es Dios, todo obra para bien, todas las cosas nos salen conforme a la voluntad de Dios. No me daban parte de frente, pero el Señor me levantaba ya en el asiento o en las cadenas de oración que hacían, y yo hablaba lo que el pastorcito intentaba interrumpir para que yo no hablara, pues el Señor aprovechaba en esos días, me decía: alta el ayuno, que tú vas a hablar. Pero ¿qué pasa? Como estaban muertos espiritualmente, el pastor estaba cubriendo ciertos pecados y el pastor estaba muerto espiritual, porque hay que hablarlo. Lo que pasa es que cuando yo empecé el evangelio, yo no reconocía lo que es una muerte espiritual, mis queridos amados hermanos. Estaban gravemente, descendieron espiritualmente. Y me había enterado por ciertas personas de que había pasado algo malo en esa iglesia. ¿Y qué era lo que pasaba? Cuando venía alguien que el Señor quería usar con algo grande, ¿verdad? Un ministerio, algo, este pastor, ¿cómo se puede decir? Anyway, a través de sus palabras hirientes, hacía que estas personas se salieran de la iglesia para que no siguieran con su ministerio, porque este pastor, yo y mi esposo, cuando él daba estudios bíblicos, realmente hay que ser claro, él ni hablaba de la palabra. Él lo que tenía era como un odio por dentro y un celo, porque siempre le estaba tirando a las personas que tienen ministerio, que tienen dones. Y hacía este tipo de comentarios: tienes dones y todo el tiempo atacaba a esta gente siendo usada por el Señor. Imagínense si estaba muerto espiritual, esquelético, que cuando el Señor me dio esta palabra de la importancia de sentir su presencia, de estar lleno de su presencia. Los verdaderos hijos de Dios saben la importancia de tener la llenura de Dios, el poder de Dios, porque el Señor no solamente viene a buscar una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas, sino viene a buscar una iglesia llena de su presencia y de su poder. Gente de fe, con su fe aumentada. Y cuando yo le hablé de esto, de la importancia de la llenura, él dijo que eso no tiene importancia. Y él comentó de que lo invitaron a ciertas iglesias y gente que caía el poder de Dios y le decía: vente para acá, ¿me entiendes? Para que sintiera el poder de Dios. Y él decía: no, déjenme acá. Pero ¿qué es eso, mis queridos amados hermanos? Y él dice ser pastor. Y también decía que se ponía una gorra y unas gafas como para que nadie supiera que era pastor, porque supuestamente para él eso era humildad. ¿Será que se avergüenza del evangelio de Dios? Y esto yo lo comento, a mí no me interesa lo que vayan a decir. Esto no es forma de hablar mal. Estoy hablando de mi testimonio y de lo que yo he pasado en muchísimas cosas más, pero yo cuento hasta donde el Señor me permite. Así que, por cierto, ya una falta en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya tienen una falta. Ya tienen una falta por este tipo de contienda. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? O sea, le está diciendo: ¿por qué no sufren mejor el que están siendo engañados y defraudados? Porque estamos bregando una situación como que alguien de Dios se levanta, dice lo que hay en la iglesia y hasta los mismos hermanos se le van encima. ¿Me entiende? Si en una iglesia los hermanos están viendo que alguien está siendo usado por el Señor, siempre y cuando sea para edificación y no para atemorizar al creyente, tienen que unirse, tienen que ayunar a hacer algo, porque si el pastor no quiere escuchar, sacudan el polvo de sus pies y váyase. ¿Entiende? Porque ustedes tienen que estar en una iglesia en donde
haya crecimiento espiritual, donde haya un amor tan profundo que se preocupen unos por los otros, que haya comunicación unos con los otros, que oren unos por los otros, que estén unidos unos con otros, que no haya diferencia, que no haya rebeldía, que no haya murmuración. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, unos con otros se defraudan. Y esto yo lo pasé. Entonces, mayormente hay que hablar claro. Los que supuestamente están unidos son los que están en pecado, y tú ves esos tipos de grupos, y yo no sé, unidos. Son personas que realmente están por la avaricia, por ser reconocidos, pero no están para hablar palabra, pero palabra de Dios como está en la Biblia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. No aceptes ninguna inmundicia. Mira, no erréis. Eso yo lo hablé en el tema creo que fue un estudio bíblico que yo subí de cuál es la posición de la mujer. No erréis. Que erréis significaba no aceptes. Se supone que el deber de la iglesia es no aceptar las inmundicias, las mentiras y el pecado. Porque la gente tiene que saber que hay un Cristo de la gloria que murió en la cruz del Calvario por todos vosotros, que se llevó todas nuestras inmundicias, y que cuando tú vienes a Él no te echa fuera. Y si tú te arrepientes y lo aceptas de todo tu corazón, Él te limpia de todos tus pecados. Sama, Sayaba, ese es el Cristo de la gloria al que yo le sirvo. No de al que esto de idolatría y esas cosas que dicen como que es imposible que una persona cambie. Por ella misma no va a cambiar. Pero hay un Cristo de la gloria que con su Espíritu Santo te penetra hasta lo más profundo de tu corazón y saca todo lo que le desagrada y transforma tu vida de los pies hacia la cabeza. Completamente una nueva criatura te convierte. Todos tus sentidos, tus pensamientos y tu hablar y tu mover aquí en la tierra cambiarían, porque serían conforme a la voluntad del Todopoderoso. Alabado sea tu nombre. Mi alma te alaba, te exalta y te glorifica. Entonces, vamos aquí. Dice, no erréis, no aceptes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Vamos a hablar, estaba hace mucho tiempo ya esperando la respuesta del Señor para hablar de este tema. Está diciendo mucho menos ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Si hay algún homosexual o lesbiana que esté viendo este video, no piense, ¿verdad?, que porque hablamos la verdad no les amamos. Nosotros les amamos porque el Señor nos amó a todos nosotros, muriendo, ¿verdad?, en la cruz del Calvario por todos nosotros, sin importar todas las inmundicias que llevábamos puesta encima. Pero déjame decirte, varón, ¿verdad?, o mujer, si eres lesbiano o homosexual, hay un Cristo de la gloria que si tú oras en esta hora, Él te hace libre de ese espíritu que te tiene atado o atada. Pero en la iglesia de Dios hay que hablar las cosas como son. Hay un cambio. El Señor transforma. Entonces se están yendo en contra de la naturaleza de Dios. Y el enemigo desde el principio ha querido cambiar esa esencia, Sama, santo, del ser humano. Ha querido cambiar esa, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir esta palabra? Ok, gracias Espíritu Santo. El enemigo desde el principio ha querido cambiar la imagen de Dios en el ser humano, porque desde el principio, si lees en Génesis el capítulo 1 y capítulo 2, ¿verdad?, ahí habla de lo que pasó, pero habla de que el Señor dijo, vamos a crear al hombre a imagen y semejanza mía, dijo Dios. Entonces, varón y hembra creó Dios. Vamos a pausar aquí porque si yo sé que yo tenía que leer algo aquí. Y seguimos ya mismo aquí, nos quedamos en los afeminados, no entran
Y cuando vienen a decir, no, que eso fue escrito por hombre, fue escrito por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le habló a estos hombres, fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No es que escribieron humanamente, Dios a través de su Espíritu Santo les daba palabras y ellos escribían. Porque jamás en la vida humanamente van a hacer algo así. Eso se trata del poder de Dios. Todo lo que hacemos es armas espirituales y no carnales, sino poderosas en Dios. Lo dice su poderosa palabra. Vamos a ver dónde fue que yo marqué aquí. Era Génesis capítulo 1, vamos a versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dice en el versículo 27 y luego del 20 al 25: y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este sería en el capítulo 2, versículo 20 al 25. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre, varón y hembra. Entonces, y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Recuerde que estaban desnudos y todo, por la tipo de esta santidad y esta limpieza y pureza de sus pensamientos. Pero luego que desobedecieron, ¿verdad?, se avergonzaron de que estaban desnudos, y Dios los vistió de túnicas, que túnica es cubierto desde aquí hasta los pies, ¿ok? Entonces, Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Cuando vienen y dicen que estamos en tal año, eso no es así. En Dios no hay variación ni cambio alguno. Él es el mismo hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Todo lo que he enseñado, el mismo Jesús dijo: yo no vine, ¿verdad?, él dijo esta palabra, lo que significa, él no vino en destrucción de la ley, sino él vino para cumplirla. ¿Ok? Así que la palabra de Dios no ha cambiado, sigue siendo la misma y sigue exhortándonos a vivir una vida conforme a su voluntad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Dice la palabra de Dios, no lo digo yo: los afeminados y los que se echan con varones, igualmente viceversa, de mujer con mujer, no entran al reino de Dios. Están alterando lo que Dios creó. Cuando vienen y dicen: no, mi hijo, mi hija nació así, no es que nació así. Que el Señor reprenda el diablo mentiroso, a los demonios, en el nombre de Jesús. Eso es un demonio que se le mete adentro del cuerpo. ¿Qué buscan los demonios cuando una casa está vacía? Si hay alguien que no tiene el Espíritu de Dios, ese demonio va a habitar dentro de ese cuerpo. Y si te descuidas, te dan contra el piso, porque esto es así. Tenemos una guerra diariamente. Pero si humildemente buscamos la presencia del Señor, pedimos ayuda, fortaleza, Él lo hace. Siempre y cuando lo hagamos humildemente, ¿verdad?, de todo corazón, reconociendo que si estamos aquí por su gracia y por su misericordia. Seguimos aquí en 1 de Corintios, capítulo 6. Ya hablé de esto. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes
ni los estafadores, que son los que roban, ¿verdad? Y hacen todo este tipo de... heredarán el reino de Dios. O sea, le está diciendo el apóstol Pablo que esto es como para que se avergüence a la iglesia, porque en vez de andar en contienda y murmurando, se supone que estén ayunando, que estén orando, que estén clamando por esas personas perdidas, y sobre todo hablando las cosas como son, reprendiendo el pecado y sacando las inmundicias de la casa de Dios. Pero se ha cumplido la profecía de Jeremías, donde Jeremías profetizó y dijo que se meterían saqueadores en las casas de Dios, porque no velaron. Y un saqueador se mete cuando no hay vigilancia, cuando están dormidos espiritualmente. Así que, mi amado hermano y amada hermana en Cristo Jesús, pídele vista espiritual al Señor para que puedas ver, porque las iglesias, esto es un desastre lo que hay hoy día. Muchos ya lo que piden es dinero, están en la avaricia, en la codicia, han descendido espiritualmente y ya están sentados en el trono del diablo. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Una vez que caigas en la mentira y no te arrepientes y no quieres que Dios te saque de ese hoyo, lamentablemente estás sirviéndole al mismo diablo. Estás sentado junto al trono de Satanás. Lo dice la palabra de Dios. Que el Señor los reprenda, Sama, en el nombre de Jesús. Entonces, luego dice aquí, y esto erais algunos, eso era algunos, eso era antes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que ya se supone que en la iglesia, si hubo fornicadores, afeminados, avaros, maldicientes, borrachos, sea lo que sea, ya no, eso era antes. Vuelvo y repito, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando habla aquí, en el versículo 7, de agravios y defraudados, ¿qué es agravio? Ofensas, humillaciones, menosprecios, y creen que el siervo que Dios levanta es insuficiente para ellos y lo humillan. No permiten que este siervo o sierva crezca espiritualmente. Defraudados, turbar, entorpecer, burlar, abusar de la confianza que este hermano da. Cuando se levanta un varón, una mujer de Dios, ahí se levanta el diablo usando a la cizaña. Pero hay trigo que está dejándose llevar por lo que el enemigo le habla a su oído y le tira a estos siervos que Dios está levantando. ¿Sabe una cosa? Se supone que haya tal unidad que en el ayuno ayunen unos por otros y oren unos por otros. No se trata de que se queden orar y ya está. Se trata de ayunar unos por otros por los ministerios de aquellos que necesitan y para que el Señor abra puertas, como el apóstol Pablo dijo en una ocasión, para predicar el evangelio, que se dé a conocer. La necesidad está allá afuera. La necesidad está en las cárceles, en los enfermos. Pero que se haga la voluntad de Dios en este día, abriendo puertas para nosotros, para, verdad, el lugar que el Señor quiera que prediquemos su palabra. Pero todo que se haga el tiempo de Dios y podamos estar preparados conforme a su perfecta voluntad. Así que no importa, uno nunca sabe, el Señor puede hacer este milagro y sea alguien drogadicto que haya caído en el vicio de las drogas, amado o amada, sea el que sea, el Cristo de la gloria te puede rescatar de ese hoyo en el que tú te encuentras. Si tú le aceptas de todo tu corazón, si tú le buscas, hay una paz que Él te va a dar que este mundo no te puede dar. Entonces también iba a decir, si hay alguien que ha matado o ha hecho algo, también lo mismo, hay una esperanza en Cristo Jesús.
Hay una esperanza para ti, hay una esperanza para tu vida, hay una esperanza para tu alma. Él te puede rescatar en este momento si tú haces la oración. En este momento si tú te disculpas, si tú reconoces que eres un pecador y lo aceptas de todo tu corazón y le pides que escriba tu nombre en el libro de la vida. Él te llena de su presencia, Él te rescata del hoyo en el que tú te encuentras en esta hora, en el nombre de Jesús Santo. Primera de Juan, capítulo 4. Sé que esto no tiene importancia, pero lo digo, tal vez usted ve que yo siempre grabo y se ven ciertas cosas. Amados hermanos, yo estoy delante de la presencia del Señor. Yo no quiero vivir de apariencia como otras personas. Si esta es mi habitación, si esto es lo que yo tengo, es lo que yo tengo. ¿Para qué yo tengo que con esta ridiculez de estar y que organizando tanto y que se vea lindo y yo no sé qué más, si esto es temporal? Tampoco estoy diciendo, ¿verdad?, que se vea un reguero o qué sé yo, pero lo que yo tengo es lo que tiene la mayoría: desodorante, perfume y no sé qué más. Y yo quiero vivir una vida grata delante de la presencia del Señor sin apariencias. Nada más digo por un si acaso eso. Porque hay muchas personas que hacen mucho embeleco en muchas cosas. Y graban miles de videos porque no les sale bien o no se ve bonito. Mira, somos seres humanos creados por el Todopoderoso. Así que aquí no se trata de belleza, sino de tener respeto hacia el Señor y querer agradarle en todo lo que Él nos está mandando a hacer. Primera de Juan, capítulo 4, ok. Sería del versículo 7 al 21. Usted puede buscar ahí en la Biblia. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si tú amas, conoces a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Mira, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Imagínense qué gran amor mostró Dios enviando a su Hijo santo, un hombre puro y limpio, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Luego dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aquí no se trata, voy a decir, del que vea el video en confianza. Si usted necesita oración, si usted está pasando por una situación difícil, usted quiere dejarme el número de teléfono, en confianza lo puede hacer. Aquí estamos para estar unidos y para, ¿verdad?, ayudar en lo que nosotros podamos, conforme a consejos y lo que el Señor nos ha enseñado, porque hasta donde yo sé, el que hace el milagro es el Señor. Así que si usted necesita platicar o sobre algo, en confianza puede dejarme su número de teléfono y ahí estaremos comunicándonos. Pero tendrán que darle cuenta en el día del juicio a la iglesia de Dios por la falta de comunicación y unidad que no está habiendo entre ellos. Y no se trata, a mí no me gusta mucho esto de textear, ¿verdad? Pero a veces es mejor hablar por teléfono, es mejor así, porque así uno se entiende mejor de lo que uno estaría conversando. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Luego dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros,
para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Mire, como Él es, nosotros tenemos que ser en este mundo, dando el ejemplo, viviendo una vida grata delante de su presencia. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo viví un tiempo mucho con temor, con miedo y cosas, ¿verdad? Cosas que se me vinieron encima de momento. Y entendí que todavía no había sido perfeccionada en el amor, en el sentido de la confianza en el Señor. El enemigo intentó levantarse con muchas cosas y yo estaba sinceramente en un hoyo de temor. Pero el Señor me sacó de ahí. Y mis amados hermanos, es importante reconocer en esos momentos que hemos pasado, qué estamos haciendo mal. Si no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, lo importante es que seas humilde y reconozcas que estás mal para que el Señor te ayude, para que el Señor te levante y te dé esa fuerza para que tú puedas vivir una vida grata. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero mira qué importante, déjame ver, era hasta el 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si aborreces a tu hermano que lo ves, ¿cómo vas a decir que lo amas? ¿Me entiendes? Y dice, ¿y cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. No importa, cuando se manifiesta el amor de Dios, nos enseña a perdonar, a olvidar el pasado. Nos enseña a amar a nuestros enemigos, nos enseña a orar por los que nos ultrajan y os persiguen. Así es el amor del Señor. Colosenses el capítulo 3. Colosenses capítulo 3 versículo 14 dice así la poderosa palabra del Señor: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sabe lo que es el vínculo? Una unión, en donde cuando el amor permanece, la unión permanece. Vamos a poner un ejemplo con mis manos. Y si ese amor permanece, no hay nada que lo pueda separar. Imagínense, usted lo puede imaginarse allá. La unidad de unos hermanos en amor, no hay nada que lo pueda romper porque se van a mantener conectados. El amor de Dios se puede manifestar siempre y cuando haya una sinceridad. Y eso el Señor lo ve en el corazón. Porque en el corazón es donde se llena de odio, de ira, de contiendas, de rencor, falta de perdón. Pero cuando el amor de Dios penetra en nuestros corazones, nos enseña una vida distinta a la que nosotros, en esa vida que vivíamos antes, ¿cómo se dice? No sabíamos perdonar o algo así. Pero cuando nos convertimos al Señor y se manifiesta el verdadero amor de Dios, nos enseña a perdonar y amar aún aunque nos insulten o hablen a nuestras espaldas, y perdonar y orar por ellos, porque la palabra lo dice, orar por ellos a ver si el Señor los saca de esas ataduras y esa perdición en las que se encuentra, atados por el enemigo. Isaías 5 como quiera voy a hablar más sobre alguito, pero ya mismo voy a esperar a que el Señor me guíe. Capítulo 5 versículo 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nosotros estamos siendo probados todos. Aquí no se puede sacar a ninguno. Todos estamos siendo probados
y pedirle, ¿verdad?, con confianza al Señor que aumente nuestra fe. Pero nuestro deber es hablar las cosas como son, decir lo malo está mal y lo bien está bien, ¿entiendes? No hacer un mogollero hablando disparate. Versículo 23, los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo quitan su derecho. Está hablando de la iglesia de Dios. Justifican y defienden al impío, no le hablan de que se tiene que arrepentir. Y le quitan el derecho al justo, al que está hablando la verdad. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz. Como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Así que con toda la injusticia y todas las mentiras que están haciendo, tendrán que darle cuentas a Dios. Y no se trata de solamente el día del juicio, sino que desde ahora se aproximan más juicios, lo sabemos. Estamos en los últimos tiempos, en donde las cosas se pondrían peor, serían principios de dolores. Y estas cosas tendrían que ocurrir para que sepan que Cristo viene ya. No es que viene pronto, Cristo viene ya. Por las visiones que el Señor me ha dicho, ya no digas que yo vengo pronto, sino que yo vengo ya. Por eso tenemos que vivir diariamente una vida esperando la venida del Señor en cualquier momento. Por eso, como es inminente, como no se sabe cuándo será, por eso es que tenemos que estar preparados y apercibidos día con día. Pero vuelvo y repito, si no se unen, no va a ocurrir nada en sus vidas. Es la realidad. En la realidad, entonces, ¿cómo ustedes se van a dejar llevar por un diablo derrotado? Por un enemigo que ya está pisado en el nombre de Jesús, hiriéndose unos con otros, y no hay ya casi comunicación, mis queridos amados hermanos. Ya no se quieren unir y piensan que así se van a ir en el día del rapto. Va a haber sorpresas y se van a quedar, porque lo primero que debe de haber es amor y unidad entre los hermanos. Verificar que a veces tengo algunas interferencias aquí. Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aquel que es con Dios dirá el vaso de barro, el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Vamos a hablar de lo que está pasando. Si están como Sodoma y Gomorra, que publican su pecado. En uno de los profetas, no sé si es en Jeremías que lo dice, que están como Sodoma y Gomorra, que publican su pecado. Vamos a hablar las cosas como son, sobre los afeminados y el lesbianismo. Publican su pecado como Sodoma y Gomorra. Sabemos que se tiene que cumplir, eso yo lo sé gracias a la misericordia de Dios. Pero hay que tener un orden, y esto va a ser un mensaje. Padre, en esta hora voy a hacer lo que tú me has pedido. Bendice este canal, Padre amado, para aquellos que realmente sea este mensaje, Padre amado, y sea lo que intenten en contra de este canal, se meterán contigo, que tú eres el Todopoderoso. Bendice, Padre, incluso este video, para que los hermanos puedan estar atentos, apercibidos y entiendan esta alerta que tú tienes para ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a hablar algo que muchos no hablan. Dios bendiga este canal, mis queridos amados hermanos, conforme a los mensajes que el Señor me esté dando, y esto pueda llegar a la persona que realmente el Señor quiere que lleguen. Es importante, madre, si tú tienes hijos pequeños, yo tengo hijos pequeños, tienes que tomar una decisión. Cuando Dios aquí dice más, ¿quién eres tú para que alterque? ¿Quién eres tú para decir que yo te hice mal? Cuando un hombre dice que está atraído por otro hombre y que se considera mujer, está yéndose en contra de la naturaleza de Dios. Si Dios te creó hombre, hombre vas a ser. Naciste hombre y morirás hombre, quieras o no. Así te cambies y te operes y hagas lo que seas. Esto te lo decimos en el amor de Cristo Jesús, para que te arrepientas, porque Cristo viene ya. Te hablamos la palabra que es Dios hablándote directamente aquí. Lo mismo viceversa.
Dios creó al hombre y a la mujer para que procrearan, juntos fueran una familia y tuvieran hijos y le sirvieran al Señor. Madre, tú que tienes hijos, toma una decisión. No puedes meter a tus hijos a una escuela en donde le están lavando el cerebro y van a perturbar a tus hijos. ¿De qué vale que le enseñemos en nuestro hogar una cosa y cuando vayan allá otra? No podemos ser copartícipes del pecado y de las inmundicias y las mentiras que están metiendo. Yo a mis hijos tendrán clases en casa. Es lo único que voy a decir porque no me gusta, ¿verdad?, hablar de mi vida privada, ya que el Señor me ha enseñado así, pero hablo hasta donde el Señor me permite. Madre que tienes hijos, saca a tus hijos de la escuela, oriéntate de la manera para que le des clase a tus hijos en casa. Eso es lo mejor del mundo, donde puedes supervisar, donde tus hijos solamente, esto es una bendición, que puedan escuchar cuando tú le alabas a Dios, cómo tú vives aquí, que haya una abundancia de la palabra de Dios en nuestros hogares día con día. Eso es lo que el Señor pide en su palabra, abundancia incluso dentro de nosotros, mis queridos amados hermanos. Toma una decisión. Hay muchas madres que están sacando a sus hijos de las escuelas y le están dando clases en sus casas. Y eso el Señor me lo dijo. Voy a hablar otra cosa, si el Espíritu Santo de Dios me lo permite. Nada más voy a hablar un poco por encima. Hace poco le preguntaba yo al Señor qué será de mis hijos por lo que está pasando en la escuela. Una noche me habló la voz de Dios y dijo: no los puedes llevar porque muchos niños van a ser contaminados y van a ser perturbados en sus mentes o sea, esto que están preguntándole al niño tan pequeño. Me enteré, una familia que se mudó, disculpen, recientemente, no recuerdo cuál es el país, recientemente, y nada más el primer día su hijita pequeña estaba en el jardín jugando. Allí la maestra aprovechó y le dijo que qué se consideraba ella, si mujer o hombre. La niña confundida fue a su casa y le dijo: madre, no entiendo qué es lo que quiso decir. Y la niña contándole a la madre, imagínense, no podemos ser partícipes de esto. ¿Y por qué tienes que temer? Te voy a leer algo que dice en Romanos capítulo 13, si no me equivoco, creo que es Romanos capítulo 13. A lo mejor tú te pondrías a decir: no, pero la hermana está diciendo eso y nosotros tenemos que cumplir conforme a la palabra de Dios porque lo dice del gobierno. Sí, tú tienes que cumplir, mi querido amado hermano o amada hermana que verás este video y tengas hijos. Tú tienes que cumplir si están haciendo lo que Dios demandó en la Biblia, que ellos están, mira para lo que ellos están. Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Nos estamos resistiendo a algo que supuestamente dicen que no es malo. No nos estamos resistiendo, estamos reprendiendo el pecado conforme a la palabra de Dios. En la palabra, cuando tú la declaras, hay poder. Hay poder en la declaración en alta voz en la palabra de Dios. No como otros dicen: no, ella habla o él habla y eso no pasa nada. Lo que pasa es que no pasa nada al tiempo de que la persona lo quiere ver, sino es la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. Es necesario que estés despierto espiritualmente, porque de qué vale que tú digas ser cristiano o cristiana y tengas temor. Pero ¿por qué tienes que tener temor si estamos haciendo las cosas bien? ¿Por qué te llamas cristiano y tienes miedo y no haces la voluntad de Dios? ¿Por qué te llamas cristiano o cristiana y aceptas y te vas como esclavo a algo de donde ya Dios nos sacó, del pecado? Entonces, de modo, porque los magistrados no están para infundir temor. Ellos no están para infundir temor, ni mucho menos manipular. Todo esto es una manipulación, mis queridos amados hermanos. Al que hace el bien, dice, sino el que hace lo malo.
Quieres pues temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Lo que el Señor me está diciendo es: se están yendo en contra de mis leyes, se están yendo por encima de lo que yo establecí, quieren alterar los cuerpos. ¿Me entiende? Entonces, oramos por el que está en pecado. Pero no se sienta mal, Gille Ávila fue un buen siervo. Y él se ganó miles de almas para Cristo, para su gloria y la honra del Señor. Pero estamos en un tiempo que están rebeldes, como en los tiempos de Noé y de estos profetas Jeremías e Isaías. Están rebeldes que publican su pecado como Sodoma y Gomorra. No quieren saber de Dios porque creen que el Señor siempre dice: millares y millares se perderán en una gran multitud, porque lo que hicieron así. Porque el Señor puede llamarte, el Señor puede estar tiempo tocando, mira, tu puerta, pero está en ti si tú quieres entrar por esa puerta. Porque el Señor no puede obligar a nadie. ¿Me entiende? Cada uno tiene libre albedrío y toma la decisión. Y de esa decisión tendrás una consecuencia tarde o temprano. Santo es tu nombre. Alabado sea tu nombre, poderoso Jehová. Entonces, dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar el que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y leemos el versículo 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Tenemos que estar alerta a la educación de nuestros hijos. Yo tomé esa decisión porque fui guiada por el Espíritu Santo del Señor, viendo todo esto de lo que se ha levantado. Sabemos que somos la sal de la tierra, la luz de este mundo en medio de una generación perversa y maligna, porque la palabra de Dios lo dice. Sabemos que ciertas cosas se van a cumplir. Lo que el Señor quiere decirte es que a pesar de que se tengan que cumplir las cosas, tú tomes la decisión correcta que el Espíritu Santo te va a estar dando, te va a estar ministrando en esta hora. Ve con todo y eso, ora. Y si tienes que ayunar porque no tienes la respuesta hoy, ayuna y que el Señor te muestre. Pero nosotros no podemos tener a nuestros hijos en esos lugares, mis queridos amados hermanos. Es la realidad. Se están yendo en contra de los establecimientos del Señor. Como dice, llamando a lo que verdaderamente es bueno lo llaman malo, y a lo que es verdaderamente malo lo llaman bueno. Entonces, cuando tomamos la decisión correcta, que es conforme al Espíritu Santo de Dios, todo obra para bien. Entonces ya yo tomé esa decisión. Mis hijos se quedarán cogiendo clases en casa. Eso es lo que pasará. Yo alerto, yo te doy el mensaje que el Señor quiere para tu vida, madre, que tienes a tus hijos. Está en ti la decisión que tú quieras tomar. Pero esto se está poniendo malo, cada día se pondrá peor. Y hay que tener la sabiduría del Señor para tomar las decisiones correctas. Lo que es mejor para nuestra vida. Vamos a Romanos 13, si no me equivoco. Ok, Romanos 13 estaba. Ok. Sería: gracias a la misericordia del Señor he terminado. Tengo un último mensaje que el Espíritu Santo me daba el día de ayer. Me decía que cuando hay guerra, hay falta de visión. Cuando hay guerra en los hermanos y contienda, hay falta de visión, de comunicación y de reflexión. Se supone que lleguen a un acuerdo, se supone que se sienten, que mediten de lo que está pasando. El diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, quiere dividirnos
Y si tú permites que haya una división, Él te va a dormir y vas a descender espiritualmente. Y no vas a tener esa unidad, ese vínculo del amor para poder juntos pelear la buena batalla de la fe. El tiempo se acaba, mi querido amado hermano. Reflexiona en esta palabra que el Señor tiene para tu vida. Que esa semilla caiga ahí correctamente y que dé fruto en abundancia. No que permita que entonces el enemigo te quite esa palabra que Dios quiere para tu vida en este día. Pero esto, ¿verdad? El Señor sabe dónde va a caer esa semilla, dónde la va a absorber, se va a alimentar y va a crecer espiritualmente. Entonces, hay 2 o 3 que están dispuestos a unirse, mientras que otros no. Lo importante es, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios, predicar su palabra y buscar la unidad lo más pronto posible. Entonces, reflexione, medite. Cristo viene ya. El que ha de venir vendrá y no tardará, lo dice su palabra, mis queridos amados hermanos. El tiempo es corto, el tiempo se acaba. Sigamos hacia adelante en el camino del Señor. Él es poderoso para ayudarnos y fortalecernos tanto en el ayuno y en la oración, que sé que es complicadito para nosotros, ¿verdad? Pero sé que el Señor está ahí para ayudarnos y fortalecernos. Pensamos en el amor de Cristo, que la paz de Dios esté en todos vosotros, mis queridos amados hermanos. Se lo digo, reflexionen de lo que está pasando con esto de la homosexualidad. Mantengámonos firmes en el Señor, no contaminándonos como otros se han contaminado con las cosas del mundo. Vuelvo y digo, les amo en el amor de Cristo, que la paz de Dios esté en todos vosotros, mis queridos amados hermanos. Y recuerden que sin santidad nadie verá al Señor, que el que ha de venir vendrá y no tardará, lo dice su palabra. Bendiciones y saludos en el amor del Señor Jesucristo. Hasta aquí sería mi parte. Gracias a la misericordia del Señor. Hasta la próxima, ¿verdad? Si Dios así me lo permite y si Cristo no viene, ¿verdad? Porque con esto de lo que está pasando, tenemos que vivir constantemente esta vida de esperando su venida como si fuera hoy o en cualquier momento. Bendiciones, saludos, reflexiones de todo corazón, se lo digo. Reflexione la decisión que usted va a tomar. Tenemos el poder de Dios, tenemos, mira, la espada del Espíritu. Levántala en el nombre de Jesús. Que eso es lo que quiere el enemigo, callar tu boca y que tú no levantes esta espada poderosa del Espíritu. Porque la palabra aquí de lo que yo leí en Romanos 13 dice que ellos están puestos por Dios. Pero cuando se levanta un gobierno corrupto, algo, ya hay que orar y ayunar para que el Señor lo saque. Y si con todo eso el Señor permite que sucedan ciertas cosas, hay que seguir orando, hay que seguir ayunando, hay que seguir creyendo, hay que seguir declarando que se abrirán puertas en el nombre de Jesús al tiempo de Dios. Así que hasta aquí sería mi parte. Saludos y bendiciones a toda su familia. Y sobre todas las cosas, que el Señor pueda, antes de terminar, ¿verdad?, que pueda proveer tanto de alimento y de lo que usted necesite en sus hogares. Que el que le sirve a Dios y tiene esa fe ahí y lo busca de todo corazón, jamás le faltará nada. Así veas desiertos, así veas sequedad de huesos muertos, sea lo que sea que se vaya a ver en estos últimos tiempos. Mantén tu fe, que el Señor aumente tu fe, que aumente mi fe, que nos fortalezca en el nombre de Jesús y sigamos hacia adelante. Saludos y ahora sí me despido.